Son las 7:48 de la mañana, momento en que vamos con nuestra tercera entrevista. Para ello recibimos en nuestros estudios de Primera Página al diputado Richard Arteaga, también abogado, perteneció a Primera Justicia, Voluntad Popular, parte de su ficha, y hoy por hoy es candidato por Primero Venezuela, lista nacional por el estado Anzoátegui. Bienvenido a Primera Página. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludo a quienes tienen la oportunidad de vernos en sus hogares en estos momentos. Bien, usted como abogado, para iniciar de inmediato con la primera pregunta, el tema de la participación en estas elecciones, como bien sabemos, ha sido cuestionado por algún sector de la oposición que han calificado que es un proceso fraudulento. Sin embargo, hay otro sector en el que usted obviamente participa, en el que ha decidido que es importante ejercer el derecho al voto. Háblenos un poco de esa importancia que usted considera acudir a las urnas en momentos como los que hoy vive Venezuela. Sí. Efectivamente, el voto no es una concesión de los políticos, el voto es un derecho ciudadano y por eso es importante que los cambios los podamos lograr en democracia. Y en democracia lo logramos participando masivamente. Y la experiencia que nosotros hemos tenido a lo largo de estos años, podemos hablar del tema del 2015. En el 2015 las condiciones eran superiores, adversas a las que hoy tenemos en el presente. Te coloco solo un ejemplo. Yo recuerdo que en el estado Aragua, por ejemplo, colocaron un candidato con el mismo nombre de Ismael García. Buscaron a una persona que trabajaba en un estacionamiento, lo contrataron durante todo ese proceso electoral para que fuera candidato, para confundir al elector. Y con todo eso, nosotros dimos una paliza en todos estos estados. En el caso de Anzoátegui, desde el año 2010, nosotros fuimos candidatos. Anzoátegui fue especie de un estado donde se arrasaron todos los parlamentarios en el año 2010. De hecho, yo salí electo en ese proceso electoral después de haber ganado unas primarias por el circuito número 3 en Barcelona, Pirito y Peñalver. Ganamos ese proceso y ganamos todos los parlamentarios, incluyendo listas, incluyendo nominales. Luego, en el 2015, arrasamos también y ganamos hasta el indígena en la región. O sea, nosotros y después luego, bueno, se ganaron las elecciones de gobernador. Tenemos un gobernador que fue electo por el voto popular. Y luego en las de alcaldes se decide no participar, totalmente disparatado, o sea, una locura. Como dicen algunos vecinos en Barcelona. A su juicio se pierden espacios. Se pierden muchos espacios y no se avanza. Lo importante es avanzar. Un elefante nunca te lo vas a comer completo de un solo bocado. Siempre se lo comen por rodajas. O sea, el gobierno, ganarle al gobierno significa crear una gran fuerza social, y en esa construcción de esa fuerza social es que hemos estado estos años. Lamentablemente, un sector de la unidad democrática o de la oposición logró un camino totalmente equivocado y diferente, que es un camino de no participación, que no lleva, es la nada. O sea, la no participación significa retroceder, la no participación significa entregar espacio, la no participación es precisamente, bueno, no enfrentarse a estos retos de ganar. Yo creo y estoy convencido que en el caso del estado Anzoátegui, nosotros vamos a lograr una victoria contundente en el estado. Nosotros hemos venido caminando todos los sectores, de punta a punta, desde el Orinoco hasta el Mar Caribe, sector por sector, barrio por barrio, y estamos convencidos que nosotros, el 6 de diciembre, el pueblo anzoáteguense como el pueblo venezolano van a salir a expresarse y van a salir a votar. Depende de nosotros, organización, calle y voto, organizar el cuidado de los centros de votación, padrón electoral. Es una irresponsabilidad de un político no tener un padrón electoral para defender los votos. Ahora fíjese, usted habla del tema de la participación, pero también hay encuestas, quizá como Data Análisis, que están hablando que quizá un 70% de los venezolanos se abstendrían de ir a participar, esto por la dinámica que hemos visto que estábamos mencionando, ¿no? De aquellos sectores que han decidido, que han calificado este proceso como un nuevo fraude. Bueno, nosotros tenemos encuestas, nosotros hemos realizado encuestas con algunas empresas, con Datincorp, por ejemplo, la participación en el caso del estado Anzoátegui, antes de incluso antes de la elección de los Estados Unidos, la participación era del 51% en algunos circunscripciones electorales. Es superior al 50% ampliamente. Hoy, a través del tiempo, a través de los días, se va incrementando más la participación. Y cuando se incrementa la participación, y por eso yo quiero acá hacer un llamado a toda la gente, a mi llamado a votar. Es importante votar. Al voto le tiene miedo no la oposición, le tiene miedo el gobierno.
¿Y por qué le tiene miedo al gobierno? Precisamente porque si el 6 de diciembre, usted que me está escuchando, hay colas votando, no es precisamente para votar por el gobierno, por los candidatos de Nicolás Maduro. Si usted el 6 de diciembre ve colas en los centros de votación, no es precisamente para defender las políticas del gobierno. Si usted ve el 6 de diciembre colas en los centros de votación, es precisamente puede decir que el gobierno va a salir derrotado. Pero hay por eso condiciones nuestro llamado. hay condiciones electorales para esa participación. Mira, hay condiciones objetivas y hay condiciones que te la da la misma práctica. No hay, hoy en día el gobierno está en su peor momento. ¿Y su peor momento por qué? Porque, bueno, quebró la industria petrolera, no hay respuesta en los servicios públicos, el problema de la crisis política. Hoy en día no es posible que tengamos tres asambleas, una asamblea que preside un sector, otra asamblea que presidimos institucionalmente y la otra asamblea, la asamblea constituyente. Hay un reflejo de que están perdiendo las elecciones en el caso del estado de Anzoátegui, es que tuvieron que mover candidatos de otros estados, fueron sus jefes políticos en el fin de semana a apoyar a los candidatos que muchos pueblos reconocen o los conocen como los candidatos de la mortadela y la carretilla, que empezaron a repartir mortadelas en carretilla cuando todo el mundo sabe que cómo viven, todo el mundo sabe que los carros que tienen, todo el mundo sabe que están en ejercicio del poder, pero para engañar a la gente fueron a repartir mortadelas en carretilla. A esos candidatos, los jefes políticos del gobierno fueron a defenderlos porque saben que están perdiendo las encuestas, porque saben que están perdiendo el estado de Anzoátegui en su totalidad. Fíjese, es un estado donde incluso siempre mandaron, bueno, el último que perdió fue Aristóbulo Isturi. Cuando yo gané en el proceso electoral en el 2015, fue jefe de campaña Aristóbulo. En este proceso electoral que hemos logrado armar un equipo político que no solamente anda cuidando centros de votación, sino que también anda movilizando el pueblo en la calle. Y como nunca antes, se ha visto la incorporación de gente en sectores populares trabajando para que ese cambio se pueda lograr. ¿Dónde pueden las encuestas tener alguna, en donde hay un sector de la oposición que le hace mucho caso al tema de redes sociales? Hay un sector de clase media donde ese sector, bueno, producto de un bloque que creo que equivocado, haciendo un llamado a la abstención, haciendo un llamado a la no participación, una política que yo respeto, pero que a mi juicio están perdidos en el espacio. No hay forma de vencer a un gobierno con las armas. Las armas las tiene el gobierno. Nosotros hemos derrotado al gobierno electoralmente. Nosotros le ganamos a Hugo Chávez diciendo que se le iba la vida si no ganaba este proceso electoral del año 2010 y nosotros le derrotamos en Anzoátegui. Luego Nicolás Maduro con sus candidatos en el 2015 también le ganamos este proceso. Luego ganamos la gobernación y luego no se ganan las alcaldías, lógicamente. Sin embargo, en Anzoátegui hay 7 alcaldes, si mal no recuerdo, de los 21 que fueron producto de una elección que ganaron sus procesos electorales. Entonces, es participando, es motivando, los espacios se conquistan, y los espacios se conquistan es votando. Por eso mi llamado a la población del estado de Anzoátegui y a la población de Venezuela es que nosotros el 6 de diciembre podamos nosotros salir a votar, particularmente nosotros, ya hacemos un llamado a votar a la tarjeta de Primero Venezuela. Bien, fíjese, usted estaba hablando de los temas que hoy aquejan a los venezolanos y por parte del gobierno la respuesta ha sido que básicamente la situación del país y el empeoramiento de la situación, de la crisis, se debe a las sanciones que han venido por parte de Estados Unidos. ¿Usted qué opina al respecto de ello? Mira, aquí hay un agotamiento, tanto de lo que lo ha sido el gobierno, que lo quebró la industria petrolera, que ha sido los servicios públicos colapsaron, la corrupción, todo lo que ha sucedido, pero también nosotros creo que hay muchas fallas en el sector opositor, en el sector que nosotros representamos. Creo que hay que corregir muchas cosas de las que hasta ahora no se han corregido. Yo tengo una propuesta muy clara y aprovecho este canal para nosotros hacer esa propuesta al país, que es, nosotros proponemos para ayudar, y creo que una vez instalada la Asamblea Nacional el 5 de enero, debemos promover el recorte presidencial.
debemos hacer una reforma constitucional que nos lleve el periodo a 4 años, que permita que la gente pueda cambiar de gobierno. Si el gobierno va mal, podamos cambiar el gobierno, podamos enmendar errores. El periodo de 6 años es muy largo para corregir, para rectificar. A través de un referendo Nosotros creo que, y en eso hago un llamado también a los oficialistas, en eso hago un llamado también porque ese partido también necesita renovación en sus filas, así como en la unidad democrática y en la oposición también. Estoy seguro que vamos a un proceso de renovación, de reinventar completamente a la unidad democrática. Yo creo que el recorte presidencial es algo que es sano para el país, es sano para la democracia, es sano para el proceso, para reinstitucionalizar al país. Bien, la reinstitucionalización del país, uno de los temas que también ha mencionado el Ejecutivo y que también se ha hablado del tema de la negociación entre oposición y gobierno. Nosotros debemos ir a una pausa a esta hora de la mañana, pero al regreso vamos a estar conversando sobre esto y otros temas, así como la participación de nuestra audiencia, que hasta ahora nos escriben con la etiqueta Primera Página. Las 8:03 de la mañana, momento en que continuamos en nuestra entrevista. Aquí en Primera Página seguimos conversando con el diputado Richard Arteaga, candidato lista nacional por el estado Anzoátegui. Fíjese, las noticias que vemos desde el estado Anzoátegui no distan a la realidad que vemos en el país. El tema de los cortes eléctricos, situación de falta del agua, el tema del gas también es otro de los problemas latentes, así como el del suministro del combustible. ¿Cuáles son las propuestas que usted puede llevar para solventar estos problemas? ¿Cuál sería la diferencia con una nueva Asamblea Nacional? Se habla también de que hay en la puerta negociaciones. ¿Es esto posible? Bueno, yo creo que la única negociación posible tiene que ser en función de resolver los grandes problemas de los venezolanos. Y la otra negociación, que sería política, sería el recorte, y lo anunciaba en el otro corte, el recorte del periodo presidencial. Creo que eso ayudaría a destrancar el juego político, pero no solo el problema político lo que aqueja a los venezolanos. Hay una gran crisis social, el salario no alcanza, el tema económico, que aborda el caso de Anzoátegui, el caso del tema eléctrico, el gas doméstico, es prácticamente, hace días me comentaba una persona en Puerto La Cruz, nosotros para poder buscar una bombona de gas tenemos que ir a Barcelona, que es otro municipio, a buscar gas doméstico. Y trasladarse con una gasolina y el tema de la gasolina es patético en el caso del estado Anzoátegui. Entonces, hay muchas condiciones por las cuales nosotros y por las cuales la gente tiene que salir a votar. La vía insurreccional, hay que recordar lo que fue el fracaso de lo que nos hicieron creer a muchos sectores de la oposición. A nosotros el 30 de abril se hizo creer que habían tomado una base militar, la base de La Carlota, y resulta que estaba en el distribuidor Altamira. Esa política fracasó. Y desde ahí usted decide apartarse de esta Nosotros ya veníamos diciendo y siendo críticos internamente dentro del partido en ese momento. Bueno, pero todo termina cuando el 5 de enero, cuando tomamos la decisión de no votar. Nosotros lo que hicimos fue la expresión de un sentir que venía acumulándose de hace meses atrás dentro del seno de la Asamblea Nacional, y por eso tomamos el paso que tomamos. Nosotros creemos en la participación, siempre lo defendimos, incluso cuando decidieron, después de haber ganado los procesos del 2015, las gobernaciones, había que participar en las alcaldías, y decidieron no participar. No participar porque, bueno, no les importaba a dejar a la gente sola, porque la gente abajo se siente sola. El proceso del 2005, cuando hubo el retiro parlamentario, yo recuerdo en esa oportunidad que nosotros recorrimos los sectores populares y la gente nos reclamaba y decía, nos han dejado solos. Bueno, hoy un sector de la oposición dejó a la gente sola porque, bueno, algunos desde Bogotá o desde Madrid hacen llamado a la protesta, a la insurrección, pero no son capaces de enfrentar con
Brigo, con Guáramo, estos procesos internamente dentro del... Porque hay que construir una mayoría. Sí. Y esa mayoría se construye con un gran tejido social, con un gran tejido de gente. Los liderazgos son de carne y hueso al final, no es una marca. Los liderazgos se construyen día a día en las comunidades. Volviendo puntualmente al tema de las propuestas, estábamos hablando del tema de los servicios públicos y usted mencionaba otro dato no menor, que es el tema del salario del venezolano y su depreciación en lo largo del tiempo, especialmente en los últimos tiempos. ¿Cuál sería su propuesta puntual en ese sentido? Por cierto, nosotros hay una gran demanda con relación al tema del instructivo ONAPRE. El instructivo ONAPRE afecta a la mayoría de los empleados públicos en el país. Nuestra propuesta es anular el instructivo ONAPRE para que las convenciones colectivas vuelvan a tener el rango que tienen y no desmejoren las condiciones de los empleados públicos en el país. Hay una demanda en el TCJ esperando decisión con relación al tema. Eso creo que desde la Asamblea Nacional, desde el primer momento nosotros tenemos que hacer mucha fuerza para que el instructivo UNAPRE sea de una vez por todas eliminado y puedan las convenciones colectivas con los derechos de los trabajadores ya adquiridos puedan hacerse valer. Por otro lado, empresas que cobren dólares sus servicios, su publicidad, todo tiene que pagarle a los trabajadores en dólares. Y eso es algo que debemos defender y eso es una propuesta que tenemos que llevar para ser defendida por todos los diputados electos. Nosotros queremos que esa Asamblea Nacional sea de debate, pero que cuando logremos consensuar posiciones que sean útiles para el país, podamos todos unánimemente defenderlas. Hay cosas donde no vamos a estar de acuerdo, lógicamente, pero no todo lo que sea que beneficie al pueblo, a la gente, nosotros vamos a defenderlo. Bien, diputado Arteaga, hablando de la gente, es momento de escuchar también las preguntas que tiene nuestra audiencia. Ellos están participando con la etiqueta Primera Página y nuestro compañero Juan Carlos Rosso va a dar lectura a una de esas inquietudes, interrogantes y comentarios. Incluso, Rosa, nos hemos mantenido en tendencia, tercera tendencia en el trending topic de Venezuela, 8 de la mañana, 8 minutos. Pedimos incluso respuestas cortas para tratar de interactuar la mayor cantidad de tiempo posible. Ramón Ramos, por ejemplo, pregunta, usted dice que hay que avanzar. ¿Cree usted que la oposición mejorará la votación que le dio más de 2/3, 4 partes en 2015 después de que le fue arrebatada por el Tribunal Supremo de Justicia y hoy en día la oposición está dividida? Nosotros creemos que hay una gran posibilidad. Si votamos, ganamos. Si cuidamos los votos, porque hay una gran responsabilidad por nuestra parte de tener toda una maquinaria electoral que garantice el cuidado del voto. Papeleta que se emita, voto que se emita, voto que tiene que ser resguardado por nuestros testigos, por nuestra gente en cada centro de votación. Estoy seguro que si votamos en Anzoátegui más del 50%, tenemos que tomar en cuenta que estamos viviendo un mundo el tema de la pandemia, el tema de la falta de gasolina, mucha adversidad, pero estoy convencido que nosotros podemos lograr vencer todas estas dificultades para lograr repetir el invicto que tenemos desde el año 2010 en materia legislativa en el estado de Anzoátegui. Freddy Valecillos hace lo propio. Al invitado, ¿cuántas gobernaciones ganó la oposición y en cuáles estados? ¿Cuántos protectores se impusieron y en qué estados? ¿Se respetó el voto? Freddy Valecillos. Creo que el gran error fue, en ese momento, fue solo amenazar a Maduro y decirle que lo vas a sacar en 6 meses, cuando tenías para ganar 18 gobernaciones en el país. Si los barrías en 18 gobernaciones, y de hecho se ganó el Táchira, se ganó Anzoátegui, se ganó el Zulia, se ganaron gobernaciones importantes para el país, pero tenías 18 gobernaciones que podías ganar en ese momento. Entonces, concentrarte en ganar las gobernaciones y luego ganar más de 300 alcaldías, estoy seguro que hoy el gobierno fuera otro. Bien, ya para finalizar, queremos como siempre agradecer las preguntas y los comentarios que nos realiza nuestra audiencia con la etiqueta Primera Página. Queríamos consultarle cuáles son sus expectativas de cara a un nuevo periodo dentro de la Asamblea Nacional, qué marcaría la diferencia respecto a la gestión que está por culminar, en la que usted incluso está participando. ¿Cuál sería la diferencia? Y también, por otro lado, ya para también finalizar, una segunda pregunta, ¿cómo incentivar al voto en la población venezolana cuando también
la población se siente desmotivada. Sí. Yo estoy convencido que esta asamblea será la asamblea de la transición. Y simple y llanamente por varias razones. Uno, esta asamblea va a elegir los poderes públicos. Y cuando hablo de elegir los poderes públicos, hablo de cambiar también, elegir al nuevo CNE. Elegir también al contralor, elegir al fiscal, al procurador, elegir a todos los poderes públicos, que es competencia realmente de la Asamblea Nacional. Eso indica que esa Asamblea Nacional va a jugar un papel fundamental para lograr una transición. La propuesta de recorte del periodo presidencial, que creo que mucho, y lo hemos conversado con muchos parlamentarios o futuros parlamentarios, están de acuerdo con eso, porque eso abre la puerta a la posibilidad de que de manera electoral, cívica, votando a través del instrumento más poderoso que tiene el ser humano en los derechos adquiridos políticos, que es el voto, podamos nosotros cambiar al gobierno. Yo creo que el gobierno hoy en día se le acabó el tiempo, y a un sector de la oposición también se le acabó el tiempo. Hay que hablarle de cara al país y de frente al país. Hay que decirle la vía electoral. A lo mejor es la más ruda, a lo mejor cuesta mucho, porque hay que invertir mucho más tiempo en las calles, con la gente, en las comunidades, pero es el camino que logra tener mayor éxito. ¿Representa usted ese cambio? Nosotros representamos el cambio. Desde Primero Venezuela, nosotros representamos ese cambio, ese grito que el país, que tú lo escuchas en los hogares venezolanos, que lo escuchas de las madres que te hablan con el alma, en el pecho, y te lo dicen en cada recorrido, te dicen, hay una angustia, hay un deseo de cambio. Yo estoy convencido que nosotros el 6 de diciembre la gente va a salir masivamente a votar. Aquí se van a caer muchas encuestadoras, aquí se van a caer muchas encuestas. Hay que ponerle el oído a los sectores populares, hay que ponerle el oído a lo que está pensando la gente. Hay una realidad del Twitter y una realidad de las comunidades. Hay una realidad de las redes sociales y una realidad que está padeciendo la gente, que le duele en el bolsillo, que no puede ni darle medicamentos a sus hijos, ni alimentar bien a sus hijos. Esa es la tragedia que nosotros tenemos que remediar. Y esa Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional que vamos a elegir el 6 de diciembre, tiene que servirle a la gente, al pueblo, para poder resolver los grandes problemas del país. Bien, muchas gracias por su participación y por hacer aquí el planteo de sus propuestas de cara a este proceso de elecciones parlamentarias que vivirá el país el próximo 6 de diciembre, un proceso en el que sin duda hay polarización en cuanto a la participación, los resultados, y ya los veremos en el transcurso del desarrollo de este proceso. Gracias a ustedes, como siempre, por participar con nosotros. Agradecemos también su participación aquí en Primera Página. Nos vamos a una pausa, ya regresamos con mucha más información.